Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este compartir. Esta oportunidad vamos a hablar sobre algo muy importante. Estamos emitiendo alertas de seguridad para padres, maestros, profesores, funcionarios de seguridad, aduanas, aerolíneas, puertos y por supuesto a la comunidad en general. Estamos hablando sobre una amenaza, una droga mortal de nombre fentanilo, y es importante que todos abordemos la información más básica y prudente que podemos manejar para hacer frente a este flagelo que ya está afectando a niños y sobre todo a personas que de manera infortunada, inesperada, se consiguen con esta droga y se ven afectados. Su servidor, estoy presto a la orden para abordar sus consultas y estamos tratando de compartir esta información lo más que podamos al respecto. El fentanilo es una amenaza que desafortunadamente no es nueva, pero está haciendo cada vez más ruido desde Estados Unidos hacia el resto de los países de América Latina. Y ese ruido es porque de alguna u otra manera se está manejando más información por las redes sociales. Pero realmente vamos a explicar por qué nace, cómo nace esta amenaza y queremos que usted saque lo que le convenga de esta información y lo aborde según el lenguaje que corresponda, según el público que corresponda. Así que de manera muy respetuosa y responsable, agradecemos también a quienes han brindado aportes para que esta presentación, este compartir, este alerta pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Quiero presentarme, mi nombre es Pablo César Ochoa Rodríguez, yo soy profesional universitario con mención cum laude en higiene y seguridad industrial. De la misma manera, así como tengo títulos universitarios, soy estudiante también actualmente de otras carreras y próspero, espero con el favor de Dios a continuar los actos de grado que me han precedido. De la misma manera, soy un prevencionista, soy una persona que se ha ligado como bombero universitario, como bombero industrial, a lo que es el medio de la respuesta a emergencia. Tanto a nivel nacional como internacional tengo las acreditaciones, así como en el sector de la respuesta a emergencias de materiales peligrosos que me fundamentan para emitir este alerta. Pero principalmente como director de la empresa Proisec, Proyectos y Seguridad, con sede principal en la ciudad de Panamá, expresamos nuestra preocupación por el poco abordaje que hemos visto a nivel de medios en comparación con la amenaza que el fentanilo obedece a la realidad que vivimos en los diferentes países. Quiero agradecer de igual manera a todas las personas que puedan compartir esta invitación. Usted está viendo esto por Facebook, por YouTube. Por favor, dele compartir para que más personas puedan tener acceso a esta información. Estamos dispuestos a compartir esta experiencia, sobre todo en colegios, en organismos de seguridad de Estado. Así que si usted ve propicio hacer esto mismo de manera presencial en un colegio, con el lenguaje ajustado al colegio, en una unidad de seguridad de un cuerpo de seguridad de Estado, estamos prestos a la orden a colaborar en la medida de que nos sea posible. De igual manera, vamos a entrar en materia y por favor saquemos lo más importante, lo que nos convenga, según el lenguaje y según el receptor que puede estar percibiendo esta información. Según el Centro de Control de Enfermedades, establecido con sede principal en Estados Unidos, el CDC, el fentanilo es un opioide sintético que, por supuesto, es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. La morfina es un medicamento, una droga, que cuando hay excesivo dolor se suministra de manera controlada y bajo prescripción médica a un paciente. Imagínense que estamos hablando de que esta droga, el fentanilo, es 100 veces más fuerte que la morfina.
es importante y un factor contribuyente a lo que hemos estado manejando en redes sociales recientemente como registros de sobredosis mortales y no mortales en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante destacar esto, que muchas veces no es el causante, sino el contribuyente? Es porque el fentanilo se comercializa también como un medicamento. Entonces, vamos a estar alertas, muy alertas, porque este es un tema de salud pública, este es un tema de Estado, pero este es un tema también de familia, de colegios, de universidades, inclusive de centros nocturnos que brindan recreación para adultos. El fentanilo puede ser comercializado de diferentes formas, pero esta última es la que nos motivó a generar esta alerta, lo que llaman el fentanilo de arcoíris. Y el arcoíris se propicia al nombre que estas tabletas, de manera llamativa, con estos colores vistosos, está siendo suministrada a niños y que desafortunadamente en las últimas semanas han registrado 5 fatalidades y 5 sobredosis en niños de edad escolar en los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero destacar que el hecho de que esta droga está tomando una vertiente distinta a las otras es porque realmente el mercado inclusive del manejo de sustancias ilícitas se ha visto beneficiado con la incorporación del fentanilo a su red ilícita de producción y mercadeo de drogas. Desafortunadamente, no hemos tenido la relación de las muertes de algunos artistas con esta droga. Hay que destacar los principales signos de sobredosis y dentro de ellos damos a entender que el reconocimiento de los signos de una sobredosis por opioides puede salvar una vida. Es decir, mientras más rápido usted maneje esta información y el criterio de que pueda haber una sobredosis a fentanilo, usted tiene una mayor posibilidad de sobrevida. Y estas son algunas de las cosas que usted debe observar. ¿A qué nos referimos con los artistas también cuando se vinculan al fentanilo? Es que desconocemos que muchos artistas famosos han fallecido o por sobredosis directas al fentanilo o por sobredosis de medicamentos que contenían fentanilo. Y estamos hablando de artistas como Michael Jackson. Entonces, nosotros tenemos que dar a entender que estas pupilas pequeñas o contraídas como de punta de alfiler, llamadas pupilas puntiformes, así como quedarse dormido o perder el conocimiento, son algunas de las manifestaciones que nosotros de manera coloquial en el hogar, en casa, en el sitio de trabajo podemos destacar. De la misma manera está la respiración lenta, débil o la ausencia de respiración. Los sonidos de atragantamiento o gorjeos, también como el cuerpo flácido, piel fría y húmeda y pegajosa, manchas en la piel, especialmente en los labios y uñas. Fíjese que quiero destacar la relación de los signos de sobredosis con el hecho de que se ha confirmado que artistas de talla y reconocido mundial han estado involucrados el fentanilo en su muerte. Entonces tenemos diferentes artistas de talla mundial que se han visto expuestos y han fallecido por este tipo de producto. De la misma manera, podemos ver como artistas de talla muy reconocida, ganadores de muchísimos premios, inclusive premios Billboard, premios Grammy, se han visto involucrados al consumo del fentanilo. Debo destacar que el fentanilo es un material peligroso, que inclusive tiene un número CAS. El CAS es el Chemical Abstract Service, el servicio de química pura, que es el ente que le asigna un código
a todos los materiales peligrosos reconocidos a nivel mundial. Pero este producto fentanilo comienza a tener también opciones que manejamos con el criterio de antídotos, es decir, otra droga que permite contrarrestar el efecto. Y el que comercialmente se está viendo más reconocido, por lo menos por los últimos casos que se han registrado en las redes sociales, es el Narcan, medicamento que ya está disponible en Estados Unidos, inclusive en máquinas de expendio automático y gratuito para situaciones de emergencia. Estamos hablando que es un tema de salud pública, es un tema de seguridad de Estado, es un tema donde automáticamente ya en estados como California existen máquinas automáticas de expendio del medicamento Narcan para contrarrestar las sobredosis por el fentanilo. Debo destacar de igual manera que la principal afectación que genera drásticamente es la ausencia de la respiración, un bloqueo respiratorio, la disminución de la oxigenación del cerebro de manera inmediata es la principal consecuencia grave y aguda que percibimos de la exposición al fentanilo. Y vamos a observar cómo se ha presentado esto en eventos donde organismos de seguridad de Estado han intervenido cargamentos de droga y los policías que han ido a la respuesta a estos eventos se han visto afectados. Estemos muy atentos a esta información y saquemos el provecho y aprendamos qué está pasando con este producto. En California, un oficial de policía fue salvado por su compañero luego de sufrir una sobredosis de fentanilo al procesar un cargamento de drogas. Como vemos, pocos segundos después de exponerse a la peligrosa sustancia, la gente se desplomó en el suelo. Su compañero corrió a asistirlo prometiéndole que no lo dejaría morir y le administró un spray nasal de Narcan que se usa para revertir efectos adversos de opioides. La policía hizo público el incidente para ilustrar los peligros de esta droga. Desafortunadamente esta droga afectó a este funcionario policial en una operación donde ya se iba a hacer un registro de una situación ilícita. Pero estamos viendo la presentación del fentanilo arcoíris que genera la muerte prácticamente inmediata con solo 5 miligramos en un adulto. Estamos hablando de que es una amenaza real y tenemos que estar muy atentos a la situación que se registra. Desafortunadamente, el fentanilo ha sido recetado, prescrito médicamente más de 1.700.000 veces en Estados Unidos. Es decir, es un medicamento también y que desafortunadamente los vínculos que este medicamento genera con el paciente que lo recibe casi siempre genera adicción. Estamos hablando que existe una desafortunada facilidad del acceso a este medicamento, pero que adicionalmente, aparte de ser procesado, sintetizado legalmente por centros de salud, por farmacéuticas, desafortunadamente la preparación ilícita del fentanilo está generando daños muy importantes a la comunidad. Muchos de los medicamentos que contienen el fentanilo son conocidos con el nombre de oxicodona. La oxicodona es un medicamento que desafortunadamente ha sido mal utilizado y termina siendo una droga. Y ahora la imitación de la oxicodona, que es prescrita médicamente, genera lo que llaman pastillas M30, que son la preparación o la falsificación de esta droga. En otras palabras, tenemos en el mercado la oxicodona prescrita legalmente por un médico y las pastillas M30
que son las que de alguna otra forma están generando afectaciones porque son hechas de manera ilícita, prescritas de manera asignadas, vendidas de manera ilícita y no prescritas bajo un juicio médico. Nosotros debemos tener en cuenta que este tema no es solamente un tema de Estados Unidos, es un tema que se percibe en Europa, es un tema que se percibe en diferentes países y que tenemos que abordar este tema a nivel de comunidad, pero principalmente a nivel de familia. Estamos observando que desafortunadamente hay un registro de prescripción de este opioide extremadamente elevado solamente en Estados Unidos. Estamos hablando que en el 2016-2017 se registraron eventos donde pudo haber una sobredosis de fentanilo. Estamos hablando de más de 15.000 casos en el 2016 y 15.000 casos en el 2017. Estamos hablando de que este es un tema muy, pero muy serio, al punto tal que en continentes y en países de la Comunidad Europea se habla de un escándalo de la crisis de los opiáceos y se disparan las alertas sanitarias por el consumo, la pérdida, el extravío, la administración no controlada de estos medicamentos. En tal sentido, debemos entender que el fentanilo es un analgésico que interactúa con los receptores de las células. Es decir, todos nosotros en el cuerpo humano tenemos receptores que esos receptores van a percibir, van a recibir esas sustancias que pueden ingresar al cuerpo humano. En el caso de los opioides, pueden, por supuesto, estrechar una relación con esos receptores. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene precisamente receptores para los opioides. Es decir, nuestro cuerpo no percibe el opioide como una amenaza. Entonces, estos opioides están hechos en muchos casos por la amapola, que es el caso de la morfina. Y este medicamento es sintetizado a nivel de laboratorio de manera legal cuando es vendido como medicamento de nombre morfina. Sin embargo, desafortunadamente, estos opioides no son productos que están siendo utilizados únicamente como fue su origen. Como el inventor de este medicamento, su visión principal era aliviar el dolor, sobre todo en esas situaciones en las cuales por cáncer terminal, por situaciones muy traumáticas, se indicaba el fentanilo. Los productos, por supuesto, que alivien el dolor, usando estos receptores, se llaman analgésicos opioides, porque el cuerpo le permite la recepción de este opioide y inmediatamente lo procesa como alguien que le va a brindar un beneficio. Pero muy alertas con esto, muy alertas con esto. ¿Qué es lo interesante de esto? Las células liberan señales que amortiguan la percepción del dolor y aumentan la sensación del placer. Es decir, que esa conexión nerviosa que tiene nuestro cuerpo y que esas células que forman parte del sistema nervioso inmediatamente perciben que ese receptor opioide está dándole el acceso a ese analgésico opioide que va a calmar el dolor y aumentar una sensación de placer. Entonces, hay dos tipos de fentanilo: el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente. ¿Qué es importante para todos nosotros? Entender que lo ilícito está haciendo un daño. Ya lo farmacéutico generaba en algunos casos reportes de adicción. Imagínense ahora tener este caso de este producto fabricado ilícitamente y de ser comercializado de manera de golosinas, de pastillas, de algo que de alguna otra forma puede tener acceso fácilmente un niño, y que nosotros tenemos que alertar a la comunidad sobre este caso. El fentanilo farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso,
especialmente después de las operaciones que mencionamos en etapas avanzadas de cáncer. Sin embargo, nuestro cuerpo posee esos receptores que van a permitir que el opioide ingrese y que sea recibido como un amigo, no como un enemigo. Esto significa que nuestro cuerpo no está preparado para rechazar el fentanilo, sino más bien está dispuesto para decir: venga amigo fentanilo, ingresa a nuestro cuerpo. Desafortunadamente, los efectos del fentanilo son muy críticos. Entonces tenemos opiáceos derivados del opio y el opioide, que es cualquier sustancia exógena o endógena que tenga afinidad por dichos receptores. Entonces hay personas que están sintetizando el opio para generar sustancias opioides y para de alguna u otra forma generar de manera ilícita productos como el fentanilo. Ahora bien, dicho esto, tenemos que relacionar esto como cuando una abeja se acerca al azúcar, cuando una abeja se acerca a la miel. Es algo que de alguna u otra forma nos lleva a entender un poco cómo es esa relación entre el opioide y el receptor opioide. El estímulo de los receptores opioides reduce la actividad neuronal. ¿Ok? Óigase bien esto. El estímulo del receptor opioide reduce la actividad neuronal. Es como que si generara un down, un tranquilizante, un bajón. Pero libera transmisores que son excitadores que vinculan de alguna otra forma una sensación de placer. Ese excitador no nos referimos a ninguna actividad sexual, nos referimos a la excitación del sistema nervioso, a la alteración emotiva del sistema nervioso. Cuando nosotros tenemos el estímulo del receptor opioide, inmediatamente se liberan estos neurotransmisores que van a generar una excitación, una alteración en el organismo. En otras palabras, esto está generando una inestabilidad en el sistema nervioso, pero no se detecta como una amenaza, sino que más bien hay una calma aparente, pero por otro lado hay una liberación de neurotransmisores que van a alterar, por supuesto, algunas funciones del cuerpo humano. Como consecuencia de esta activación, una de las cosas que genera es la analgesia, es decir, la transmisión del dolor se logra disminuida porque hay tanta receptividad que no es percibida por el cuerpo humano. Entonces, el fentanilo, la principal reacción que genera en el cuerpo humano es que genera una analgesia, es decir, quita el dolor. Los analgésicos son justamente esos medicamentos, esas sustancias que eliminan el dolor. Pero ojo, esta eliminación del dolor no es porque no exista dolor, es porque se está bloqueando o alterando el sistema de recepción de ese estímulo que se llama dolor. Entonces, pudiera haber alguna lesión, pudiera haber algún trauma, pero al dar el medicamento se bloquea o se altera el sistema de comunicación entre el estímulo y el efecto. ¿Qué es importante? Que esa disminución de esa respuesta neuronal también puede tener efectos a nivel respiratorio. En otras palabras, esa inhibición que está generando este medicamento en la actividad neuronal del organismo puede tener graves consecuencias en el cuerpo humano. Algunos efectos se generan desde los primeros 30 segundos, pero estos efectos pueden llegar a tener una segunda fase entre los 5 y los 15 minutos. Y esa segunda fase de alteración de la conducción nerviosa puede durar de 30 a 60 minutos. ¿Qué significa? Que para los efectos de las personas que consumen esto de manera ilegal o ilícita, están hablando de un periodo de afectación. Para ellos puede ser un disfrute, un placer, pero es una afectación que genera en el cuerpo humano por los siguientes 60 minutos. La pregunta es,
qué cantidad de producto consumió, que puede garantizar que posterior a los 60 minutos no tengamos consecuencias peores. Entonces, alerta con esto, porque muchos medicamentos dicen claramente de qué está, cómo está compuesto. Sin embargo, de manera ilícita no es así. Cuando nosotros tenemos el consumo del fentanilo, va a haber una alteración en todo el sistema nervioso central y en todo el sistema nervioso periférico. Va a liberar inclusive sustancias como la dopamina, que se vinculan básicamente a la satisfacción por el alivio del dolor, por la relajación, por el bienestar. Pero esa satisfacción le interpreta el cuerpo humano, pasado los 60 minutos, como quiero más. Cada 60 minutos el cuerpo le va a pedir a usted inmediatamente un quiero más, una siguiente pastilla, una siguiente dosis. Quiero seguir en esta nota, quiero obtener este alivio del dolor, quiero obtener esta sensación de bienestar, de relajación, que es irreal, que es falsa, es simplemente un bloqueo de la conducción neuronal que existe en el organismo. De la misma manera, hay otras pastillas, hay polvos que ingresan al mercado para el consumo de las sustancias estupefacientes que no son medicados, que generan una adicción extremadamente elevada y que todos nosotros sabemos y conocemos de algún amigo que pudiera verse afectado de manera estrepitosa por el consumo de estas drogas. Adicionalmente, el fentanilo fabricado ilícitamente de manera ilegal, conocido por sus siglas como IMF, se encuentra disponible en el mercado de las drogas en diferentes formas. Y lo más triste es que está en los diferentes estados de la materia. Prácticamente podemos conseguir el fentanilo de diferentes formas. Pero lo peor es que las presentaciones cada vez son más llamativas o atractivas para los niños, los cuales por error, por desconocimiento o por desinformación pueden percibir o tomar cosas de cualquier extraño en centros de asistencia médica, en centros educativos, en áreas recreativas, en centros nocturnos. Entonces es una amenaza para niños, para jóvenes y para adultos. El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas. No hay una forma específica de diferenciarlo, a menos que químicamente sea testeado, sea probado, sea utilizada una muestra y comparado contra un patrón reactivo de referencia. Con frecuencia el fentanilo se mezcla con drogas como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas, y desafortunadamente les da una forma o una apariencia de pastillas que se parecen inclusive a los productos recetados. Mientras preparé esta presentación para ustedes y esta alerta que es sumamente importante para que conozcamos y lo abordemos en las comunidades, en los hogares, en la familia, en el seno de la familia, me sorprendió ver videos que están disponibles en YouTube donde se observan que niños son utilizados por carteles para fabricar 21.000 pastillas por semana. Estamos hablando de que es un tema muy, pero muy delicado y tenemos que dar a conocer esto porque es un tema de salud pública, es un tema de seguridad de Estado, es un tema que desafortunadamente está ingresando a todos los países y tenemos que emitir los alertas necesarios. Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas. Si no, tenemos la referencia del artista Michael Jackson y muchos de nosotros pudiéramos estar ignorando eso. De alguna u otra forma, las personas que, como vimos en el video del registro policial del cargamento de drogas, pueden verse afectados de manera inmediata y pueden percibir rápidamente una sobredosis con nada más inhalar pequeñas cantidades de polvo. Las drogas ilícitas no vienen con una lista de ingredientes. Muchas contienen dosis mortales de fentanilo y el consumidor no lo sabe. Quizás ese consumidor puede estar buscando un minuto de placer ilegal y termina siendo la última dosis que
consumen. Las drogas mezcladas con fentanilo son desafortunadamente muy comunes en el mercado y cada vez podemos observar que hay mayores consecuencias. El fentanilo es tan tóxico que inclusive la gente que prepara estos productos tiene que estar protegido en sus vías respiratorias, de lo contrario fallecen. En los mismos videos, en Noticias Univisión, en los diferentes videos que están disponibles en YouTube, usted puede observar las evidencias de que esto es así. Pero el alerta importante, lo más importante de esto, es la forma, la presentación y la disposición que están teniendo los carteles y las personas que desafortunadamente están haciendo un daño inmenso a la comunidad. Es que estas presentaciones cada vez vienen más atractivas para niños y eso debemos advertirlo. Eso debe ser un alerta importante para todos nosotros. Es importante dar advertencia a nuestros hijos de no permitir el acceso, no permitir el consumo, no permitir la interrelación con desconocidos y menos con personas que quieran brindarnos algo, una golosina, un caramelo, porque esto puede tener afectaciones importantes, tanto en la vía nasal, en la vía ocular y así por supuesto en la vía digestiva. Cada vez la presentación parece más inofensiva y debemos estar muy alertas a este tipo de situaciones. Los que llaman precursores, que son los componentes de esta droga, se consiguen por lo general en la venta legal e ilegal desde otros países, como China, Alemania principalmente. De ahí, por supuesto, se incorpora desafortunadamente a México y de México se distribuye a otros países. Pero estos precursores son adquiridos por empresas falsas en muchos casos y son vendidos de manera legal, así como también está la ruta ilegal. Por eso esta es una alerta también importante para aduanas, para aerolíneas, para el sector aeronáutico, porque tenemos que entender que la venta de estos precursores también son hechas por empresas fantasmas, que luego logran el desvío de su uso. Entonces, de alguna otra forma, nosotros tenemos que advertir a los funcionarios de seguridad de Estado sobre este tipo de situaciones que desafortunadamente alteran la tranquilidad y la seguridad de nuestros países. Las redes de tráfico de droga ingresan esto, por supuesto, para su procesamiento y su comercialización. Una vez que obtienen estos precursores, comienzan entonces a instaurarse los laboratorios clandestinos, en los cuales, según el gobierno de México, había desarticulado 71 laboratorios. Pero hay que estar muy atentos porque estos laboratorios no requieren gran infraestructura. Pueden estar muy cerca de colegios, de ventas de comida, de sitios de poca vigilancia. Entonces nosotros debemos comunicar esto a los vecinos y estar alerta porque no nos extrañe que en nuestras comunidades existan laboratorios para el tráfico, la preparación, el consumo de sustancias estupefacientes. Podrá ser muy difícil saber si una persona está drogada o si tiene una sobredosis. Por supuesto, si nosotros no estamos seguros, una de las cosas que debemos asumir es que en efecto lo está. Por eso esa aproximación a los niños, a los deportistas, a las comunidades en los centros de trabajo es muy importante. Si nosotros creemos que esa persona tiene una sobredosis, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infectocontagiosas de los Estados Unidos, nos recomienda que asumamos que esa persona tiene una sobredosis y actuar en consecuencia para garantizar salvar una vida. Las 5 recomendaciones que nos hace el CDC es, primero, llamar al 911 de manera inmediata al servicio de emergencia, advertir que usted sospecha que se trata de una sobredosis de droga, como el caso del fentanilo, es sumamente importante. El CDC recomienda administrar naloxona, que es un medicamento similar al Narcan, que está disponible en 50 estados de los Estados Unidos y en máquinas de expendio gratuito o de suministro gratuito en Narcan ante la sospecha de este tipo de sobredosis.
Trate de mantener a la persona despierta y respirando. Coloque a la persona de costado, coloque a la persona de lado para evitar que se asfixie con cualquier secreción, con líquidos o fluidos que puedan emanar de la persona. Quédese con ella, quédese con esta persona hasta que llegue el personal de asistencia en emergencias. Por supuesto, esto sí es seguro para usted. Estas recomendaciones son las que da el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infectocontagiosas de los Estados Unidos. Y refiere que la mayoría de los estados tienen leyes que podrían proteger contra problemas legales a una persona que tiene una sobredosis o a la persona que llamó para pedir ayuda. Esto es muy importante. Por eso la aproximación, el acercamiento, la conversación que usted tenga para prevenir este tipo de consumo es sumamente importante. Nosotros tenemos que entender que hay medicamentos que pueden salvar vidas, pero lo mejor no es administrar el medicamento. Lo mejor es abordar el tema para prevenir el consumo de estas drogas. Esto es para nosotros sumamente importante y es el objetivo principal de esta alerta de seguridad que emitimos para usted y para toda la comunidad. La naloxona es un medicamento que puede revertir los efectos de una sobredosis de opioides y salvar vidas. Está disponible en todos los 50 estados de Estados Unidos y no se requiere una receta médica para su administración, porque en estos expendios o en estos sitios de disposición está prevista una dosis específica que en tanto caso de niños como adultos no sobrepasa lo que de alguna otra forma está prescrito médicamente. Alerta. Tenemos artistas como Demi Lovato, como Prince, como Michael Jackson, que han fallecido o por el consumo directo del fentanilo o por su vinculación a medicamentos que contienen fentanilo. Tenemos que abordar esto en el hogar, en el colegio, en la institución deportiva. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para prevenir el consumo del fentanilo. En California, un oficial de policía fue salvado por su compañero luego de sufrir una sobredosis de fentanilo al procesar un cargamento de drogas. Como vemos, pocos segundos después de exponerse a la peligrosa sustancia, la gente se desplomó en el suelo. Su compañero corrió a asistirlo prometiéndole que no lo dejaría morir y le administró un spray nasal de Narcan que se usa para revertir efectos adversos de opioides. La policía hizo público el incidente para ilustrar los peligros de esta droga. Visto esto nuevamente, alerta. Usted papá, usted mamá, abuela, tíos, primos, familiares, estemos muy alertas con el fentanilo, muy alertas con este tipo de pastillas. Evitemos el consumo de estas pastillas que pudieran ser golosinas o dulces, que al contrario nos traen problemas de obesidad, problemas de azúcar, pero sobre todo la seguridad y la vida de nuestros seres queridos priva por encima de todo. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta alerta. Compartamos también, por favor, esta información al resto de las personas. Quedamos a sus órdenes y que tengan una excelente jornada y un feliz descanso. Nada más importante que la familia. Por ellos, todo. Dios les bendiga hoy y siempre.